siguiente programa es para todos. ¿Qué tal, televidentes? Bienvenidos nuevamente al espacio juvenil que desde la televisión de los Andinos realizamos pensando en la comunidad del suroeste antioqueño. Hoy con un tema bastante importante para toda la comunidad. Alejandro, bienvenido a WIA. Muchas gracias, Mariana, y como lo mencionabas, vamos a tener un programa bastante importante para las personas del municipio, de nuestra subregión. Estaremos en compañía del docente psicoorientador de la institución educativa María Auxiliadora, Guillermo Valencia. Con él estaremos abordando y hablando un poquito sobre la tristeza, la depresión, cómo el entorno social y familiar influye precisamente en estos bajones de ánimo de los niños y jóvenes. Profe, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mariana, empecemos entonces, y profe, hablando un poquito sobre la definición entonces de la depresión. Normalmente uno escucha en la cotidianidad a las personas que dicen estoy deprimido, pero la depresión lleva a algo más profundo, algo más grande, entonces para que empecemos como a dar claridad con respecto a ese término. Bueno, es importante hacer la clarificación de los términos. Depresión viene del latín depresio, que quiere decir abatido o derribado. Cuando se habla de abatido o derribado, estás mostrando un panorama totalmente extremo de derrota, de pérdida. Cotidianamente, por uso popular, se han confundido los términos. Digamos que hablando de la depresión como una problemática de salud mental, es indebido asumir que cualquier situación significa un evento depresivo. Más bien la gente debería tener la claridad de decir, estoy aburrido por alguna circunstancia en algún momento, y no asumir ese aburrimiento como depresión, porque la depresión como situación clínica está claramente determinado y no se debe confundir con situaciones temporales de aburrimiento, que son cosas muy distintas. Profe, sería bueno entonces como comenzar a hablar de esos síntomas para uno, bueno, saber si estoy aburrido o estoy deprimido. ¿Cuáles son como esos síntomas o esas sensaciones que uno puede definir si estoy aburrido o estoy deprimido? Ok, la depresión es una problemática de salud mental. Entonces, como problemática de salud mental, tuvo que tener una época de incubación, un proceso digamos, de maduración de la enfermedad. Es muy importante estar muy atento a los cambios. No olvidemos que la depresión es una situación que afecta tanto a los jóvenes como a los adultos. Digamos, hablando de los jóvenes, es importante estar pendientes de los cambios. O sea, si yo como padre de familia, que he convivido con mi hijo, con mi hija, un determinado número de años, empiezo a notar cambios emocionales y actitudinales que de verdad me dicen a mí, ve, aquí está pasando algo, es la señal de alarma para iniciar un proceso de diálogo con esa persona, con mi hijo, con mi hija, y empezar a dar claridad sobre lo que puede estar pasando allí. A veces es mejor generar la alarma y no decir, no, eso es normal, es un adolescente y a todos los adolescentes les pasa lo mismo. Es mejor generar la alarma, ser un poquito, digamos, exagerados en la reacción y hablar con ella, y si es el caso buscar ayuda especializada, porque hay cambios que pueden ser cambios temporales, pero hay cambios que sí pueden obedecer a un evento depresivo. El episodio de tristeza es momentáneo, puede durar una mañana, una tarde, un día, incluso una semana, dependiendo del duelo o la situación particular que está viviendo la persona. La depresión entonces va más allá, lleva un tiempo más prolongado. Sí. ¿Y qué situaciones empiezan entonces a ser como identificables? ¿Qué signos pueden empezar a tener las personas para poder que quienes los rodean puedan identificar y decir, bueno, pongamos más atención de lo normal a los episodios de tristeza que puede estar teniendo mi compañero de clase, mi novio, mi novia, para poder entrar a hablar y buscar ayuda, porque siempre cuando se presenta el caso de la depresión hay que buscar ayuda?
Teniendo en cuenta la consideración de que hay situaciones de aburrimiento o de tristeza o decaimiento temporal, hablemos de la depresión. Si yo como padre veo que mi hijo o mi hija en el tema emocional empieza a manifestarme problemas con su autoestima, con su autoimagen, soy muy feo, nadie me quiere, soy muy bajito, soy muy flaco, soy muy gordo, todos me subvaloran, nadie me aprecia, todo ese tipo de cosas que te hacen sentir, ve, y mi hijo o mi hija, ¿por qué está manifestando esto? Profe, perdón, lo interrumpo. ¿Es normal de pronto en la época de la adolescencia que esto, pues que las personas empiecen a vivir y experimentar esa situación? Porque empieza a crecer vello en el rostro, en el caso de los hombres, o empieza a cambiar un poco el tono de la voz, y entonces uno empieza de pronto a sentir algún tipo de complejo. Eso es un episodio normal, pero los padres de familia deben poner atención. Entonces, ¿cuál es la diferencia de pronto de las dos situaciones para que entonces ahora no vayan con los adolescentes y los padres a estar como sobre, venga, pero entonces ¿por qué está así? Vamos a buscar ayuda, vamos al psicólogo, y más porque los jóvenes hoy en día tienen todavía la concepción de que los psicólogos es para las personas enfermas, y tampoco es así. Hay que discernir con mucha claridad. Si yo conozco a mi hijo o mi hija, yo soy muy consciente de los cambios, de cuando un cambio es temporal y es, digamos, para ese día puntual, y qué cambios obedecen a algo más complejo. Ese tema del cambio del desarrollo corporal es muy normal que se presenten episodios de tristeza, episodios de rechazo, malas respuestas, respuestas agresivas, o no contestan y se encierran en el cuarto y no quiero hablar con nadie y no quiero la comida y entonces déjenme sola o déjenme solo. Es muy normal. Si yo como padre he tenido un buen seguimiento del desarrollo de mi hijo. Pero si ya estos cambios se alargan en el tiempo y si ya estamos hablando de meses y de pronto hasta de años, ahí hay una condición que ya empieza a tener connotación clínica y hay que atenderla. Digamos, hablando de los cambios de comportamiento, ese tipo de cambios, una falta de aceptación a mis cambios corporales, porque como mujer ve, yo soy más pequeña que aquella o aquella se está desarrollando más que yo, y entonces empieza como a fustigarse, como a ella misma castigarse o él mismo a castigarse, ¿por qué él sí, por qué yo no, y por qué yo sí y él no? O sea, empezar como a compararse. A compararse negativamente, a subvalorarse. Emocionalmente está el tema de sentirse deprimidos continuamente, de no querer hablar con nadie, de negarse al contacto social, aislarse y no me hablen, no me busquen, que estoy aburrido y ustedes no me entienden, porque es una forma muy fácil de romper la comunicación. No, yo no hablo con ustedes porque es que ustedes nunca me entienden. Empieza a haber un velo también como de negativismo en la persona. Total. O sea, la connotación de la persona es negar su propia realidad y renegar de su propia realidad. O sea, puede ser la mejor familia, puedes tener las mejores condiciones, pero de alguna forma tratas de subvalorar eso y hacerte parecer como una víctima. ¿Sí? Y entonces en eso tenemos que estar muy pendientes, porque si esto no se atiende, progresivamente, emocionalmente esta persona se deteriora y es cuando empieza a tocar escenarios mucho más delicados. Pero yo ahí tengo una duda, y es que hay veces, usted le mencionaba, hay como cierto proceso de negación, sea porque la persona pues no sepa identificar qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, o porque sencillamente quiera negar pues como la enfermedad de depresión. ¿Cómo atender estos casos? ¿Cómo ser conscientes de si tiene depresión? Ayudémosle, así la persona como que trate de aislarse. ¿De qué manera se le podría colaborar a alguien que se niegue a tener este problema? Ok, primero que nada, la mejor medicina, el mejor psiquiatra, el mejor psicólogo es la familia. Se espera que la familia, digamos, se haya conformado bien, que sea una familia atenta, que sea una familia que esté construyéndose colectivamente. Ese es el ideal de familia. ¿Qué estamos viendo? Que nuestra familia tiene demasiados problemas de la misma relación de la pareja, problemas en la crianza de los hijos, problemas en la enseñanza de la norma. Pero si la familia ha sido una familia que ha estado siempre preocupada porque funcione bien, eso se detecta. Y una vez detectado, si se puede negociar con los hijos, mira, contame qué es lo que te está pasando, cuál es la situación, qué hicimos o qué dejamos de hacer o qué nos quieres comentar. Si ahí se soluciona, excelente. Pero si ya el niño, la niña te dice, no, es que no sé por qué me pasa esto, no sé por qué estoy sintiendo esto,
ya es una señal de que tenemos que buscar una ayuda más especializada. Ahí es muy importante entonces el nivel de confianza que haya precisamente entre los padres de familia y los hijos o pues el círculo familiar cercano. Sí. Un factor determinante a la hora de ayudar en ese proceso. Es un factor supremamente determinante. Si hay una buena comunicación, el pronóstico de evolución es muy favorable. Profe, hablemos de esos síntomas, posibles síntomas que se puede presentar por parte de las personas que empiezan a tener episodios de depresión, también teniendo en cuenta los cambios en el comportamiento que puede haber. Ahorita hablábamos que se aíslan, empiezan a no querer hablar con nadie, tienden a volverse de pronto agresivos, pero ¿qué otros signos se pueden identificar? Hay muchos, depende de cada persona. Hay personas que son más expresivas en su repertorio y hay personas que de pronto son más calladas. Aquí hay una cosa importante. Según los estudios, todo este campo de la depresión y de muchas enfermedades mentales son campos en investigación. Entonces, por ejemplo, se presenta más depresión en la mujer que en los hombres, que puede deberse a muchos factores, porque de pronto la mujer es más expresiva y a nosotros nos han enseñado a ser más callados y a guardar, y porque es que yo soy macho, entonces yo no puedo contar. En cambio la mujer si es más de contar. No puedo contar, no puedo llorar. No puedo sentir porque yo soy macho, yo soy varón, y entonces ella sí puede llorar y entonces llama a la amiga y lloran juntas, en cambio uno no, qué pena, sí, yo llorándole a mi amigo, pues qué dirán, o llorándole a mi papá, no. O sea, culturalmente también hay un ingrediente que nos reprime mucho esa capacidad de expresión, entonces hay que tener mucho cuidado. Los estudios dicen es más depresiva la mujer que el hombre, pero hasta qué punto culturalmente nos está más impedido a nosotros expresar esa depresión que a las mujeres. Entonces ahí la investigación como que se vuelve muy relativa. En esa medida pues se complica más el tratamiento de la enfermedad. Se complica mucho más, es más complicado. Síntomas son muchos. Reacciones agresivas injustificadas. ¿Sí? O sea, se te cae, no sé, un arito y armas el escándalo más impresionante y todo el mundo queda, pero a ver, se cayó un arito, ¿qué más pasó? No, el mero arito, pero ¿qué pasa? Detrás de ese arito va toda una carga emocional. O la chica va caminando por el corredor del colegio, el patio, y se choca con alguien, ahí mismo, es que me estás empujando, situaciones como esa. Exacto, o sea, son reacciones supremamente agresivas, pero sin justificación. O sea, ¿por qué me miras? Es que siempre me miras así, ¿de qué me estás acusando? ¿O qué se te perdió? O sea, son reacciones que no son explicables de manera lógica, pero que si uno lo mira desde la depresión, ahí se empieza uno a darle. Y que no son normales dentro del comportamiento de las personas. No son normales dentro del repertorio que tú conocías de esa persona. Personas que resultan silenciosas, entonces no me volvieron a saludar, no te volví a saludar. Ve, yo no te hice nada y la llamas y no te contesta y le dejas mensajes y no te los contesta. Entonces son personas que empiezan a aislarse, a retraerse del mundo, a castigar al mundo o a castigarse ellas mismas alejándose. Y eso dificulta el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay una falta de comunicación. ¿Qué ibas a preguntar? Eso que él respondió, que en qué medida pues ese factor de no hablar con nadie, como de tragarse uno mismo todo ese dolor y todo lo que está sintiendo, pues dificulta más ese proceso de sanación. Es una gran dificultad porque somos seres sociales. Lo peor que puede hacer una persona con cualquier dolencia mental es aislarse, porque se está privando ella y privando a los demás de poderle ayudar. Profe, usted menciona algo importante dentro de lo que hemos hablado y es como esos signos para identificarlo desde el entorno externo, pero el individuo como reconoce que empieza a sentir a padecer un cuadro de depresión y no a las tristezas o episodios de aburrimiento que normalmente puede vivir. Porque puede ser un joven que ha pasado y experimenta esas situaciones de los cambios emocionales por la época que está viviendo, pero llega un momento donde empiezo a identificar que no es tan normal lo que estoy sintiendo. Entonces, ¿cómo puede entonces el individuo para identificarlo? Normalmente no es el individuo, son terceras personas. Siempre ¿Por qué? Pues normalmente son terceros. Normalmente es esta persona que me dice, ve, tú bebías antes una vez por semana, pero es que ahora te veo todo el día en el bar, o toda la semana te veo en el bar. O sea, entonces eso de alguna forma te está diciendo, ve, estás tocando fondo o estás haciendo cosas que antes no hacías. ¿Por qué estás haciendo eso? El contacto con sustancias psicoactivas. Una persona que nunca lo tenía o lo tenía esporádicamente y ya se encuentra metido en esa circunstancia con más continuidad. Entonces,
son cosas que te dicen los demás, porque si no te lo dicen los demás, tú no vas a ser consciente de eso. Normalmente son información que te llega de fuente externa. Es poca la posibilidad entonces de que el individuo sea el que identifique que lleva un mes sin querer hacer deporte, sin asistir a la clase de pintura, sin poder participar de la clase de danza, a que sea una semana que por pereza no quiere ir o porque tiene de pronto carga escolar y entonces está tal vez estresado. Normalmente son terceros, el individuo poco digamos puede que identificarlo. en una alta proporción son terceros. Obviamente uno se da cuenta porque uno es consciente que algo anda mal. O sea, cualquier persona sana con cualquier dolencia se da cuenta de que algo anda mal, pero a veces es mucho más fuerte cuando alguien te dice, ve, ¿qué te está pasando? Y eso ya te para y te dice, ve, ¿qué me está pasando? Sí, porque uno piensa, no, pero son bobadas mías, a mí qué me va a estar pasando, yo Exacto. estoy bien, si yo tengo una ¿Qué vida voy a familiar tener de bien, yo qué depresión? voy a tener. Exacto. Entonces ahí es cuando uno lo empieza a ignorar y pues se sumerge como en ese mismo mundo y se queda ahí estancado. Exacto, así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, profe, porque aquí tenemos dos secciones. Vamos a conocer parchados de esta semana. Hola, ¿qué tal amigos de En Doble Vía? Esto es Parchados, el espacio de los jóvenes. Esta vez vamos a hacer compañía y a parcharnos con la gente del parque principal. Acompáñennos. Si tengo 150 sillas y 150 personas, ¿cuántas sillas quedan? Pues las 150, ahí están. ¿Por qué? Porque las personas están aparte de las sillas, usted no puede contar que la persona se las lleva. No sé. Sí. No sé. Escúchela bien. Si tengo 150 sillas Ajá. y 150 personas, ¿cuántas sillas quedan? Pues diría que 0. Si me planteas la pregunta de si las personas se están sentando en las sillas, no queda ninguna. Si me estás diciendo que las sillas y las personas, yo digo que están aparte. Si tengo 150 sillas y 150 personas, ¿cuántas sillas quedan? Ninguna, porque todas tienen silla, ¿no? ¿Cómo dijo? Quedan 100, ¿Por qué? porque 150. Eso sí, vea, le ganó. Sume 40, más 1000, más otros 1000, más 30, más 1000, más 20, más 1000, Me perdí. más 10. Otra Me vez, perdí, otra me vez más perdí. despacio. Suma 40, más 1000, más otros 1000, más 30, más 1000, más 20, más 1000, más 10. ¿Cuánto es? Suma 40, ¿cierto? Más 1000, más otros 1000, más 30, más 1000, más 20, más 1000 y más 10. ¿Cuánto es? 4090, ¿no? ¡Casi! 5000 no. No, pero esta está más cerquita. 4080 entonces. No, para arriba, para arriba. 5010. No. Soledad, va otra vez. Suma 40, más 1000, más otros 1000, más 30, más 1000, más 20, más 1000 y más 10. No, más 10. No, pero iban tan bien. Eso, ¿cuánto? 4100. Eso, muy bien. Amigos, esto fue Parchados. Esperamos que todos hayamos disfrutado de este espacio. Nos vemos la próxima. Continúen ustedes en estudio. Esto fue Parchados. Agradecemos a Liz esta semana por Parchados y bueno, continuamos con el psicoorientador de la institución educativa María Auxiliadora en el set de En Doble Vía. Vamos a estar en este bloque, profe y Mariana, hablando un poquito de ese contexto social, cómo influye precisamente en los casos de depresión, en el aburrimiento, el entorno escolar, cómo la carga académica también puede influir un poco de eso.
Yo ahí tengo una duda, profe, y es que antes de mandar a la sección que estábamos viendo, usted mencionaba como esos factores o consecuencias que puede traer consigo la depresión, como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas. Mencionemos entonces cuáles son como los factores o las decisiones que uno puede tomar debido a la depresión, por ejemplo. Bueno, ya suficientemente grave y delicado es que seas depresivo, una persona depresiva. Si a eso le sumamos que empiezas a beber, si a eso le sumamos que empiezas a consumir esos cócteles de discoteca, de cocaína y una cantidad de cosas, si a eso le sumas que no tienes una pareja estable, que te ponga los pies en la tierra, si a eso le sumas que vives en una situación familiar compleja, eso es un caldo de cultivo para cualquier cantidad de cosas negativas. Es decir, cuando careces de factores de protección, cuando careces de un entorno de protección, es mucho más fácil que la situación se siga deteriorando. Ahí quedó la duda esclarecida. Profe, entonces hablemos un poquito de ese momento donde las personas pueden acudir al papá, a la mamá, al mejor amigo, porque normalmente, y se ha visto que normalmente no se confía tanto en el núcleo familiar y se busca a otras personas que los pueden conllevar a prácticas inadecuadas como el consumo de sustancias psicoactivas o a las prácticas de algunas situaciones que puedan atentar contra la integridad de ellos. Bueno, aquí hay que hacer una pregunta y hacer un pare. ¿Por qué la unidad familiar se nos volvió un entorno hostil para acompañar? O sea, ¿en qué momento la familia, que es la unidad, digamos, básica de la sociedad, se nos volvió un entorno hostil donde el niño me dice, o la niña me dice, es que yo a mi mamá y a mi papá no les cuento mis cosas? O sea, ¿cuándo llegamos a ese escenario donde esa persona que me trajo al mundo y esa persona que conocí como mi padre no son de mi confianza para yo contarles mis cosas? Ahí la familia tiene que hacer una revisión. Yo siempre invito mucho a la familia a que compartan en fin de semana, porque somos familias que trabajamos, entonces trabaja papá, trabaja mamá, y ¿cuándo hacemos familia? Siempre aprovechar el tiempo que se tenga para compartir. No es tanto la cantidad, sino la calidad del tiempo. Yo creo que un fin de semana nos retroalimenta a todos, nos recarga a todos y hacemos familia. Hay padres hoy en día que no conocen a sus hijos, que tienen una imagen por allá idealizada de mi hija, de mi hijo, pero en verdad no los conocen. Tienen una vida totalmente diferente a la que ellos piensan. Parece que vivieran 2 y 3 vidas distintas, y eso es una pregunta que nos debe llamar la reflexión en el hogar. ¿Cómo estoy construyendo yo mi familia? Es que construir familia no es lavar los platos mamá y traer el mercado papá. Hacer familia es, venga usted Carolina, venga usted Germán, hablemos, dialoguemos, ¿para dónde es que vas? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo? Es importante preguntarle al otro, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Sí? ¿Qué me quieres decir? Porque a veces mi papá tan grande, por allá tan alto y tan ocupado, me intimida. Entonces me da como pena preguntarle a mi papá porque está metido en cosas tan importantes y entonces de pronto lo perturbo. No, yo como hijo tengo todo el derecho de decirte, vení que vos estás muy ausente de mí. Estás muy ausente, hazte presente. No es solo el mercado, no es solo el dinero, no es solo lavar los platos y tender la cama. Ven, mamá, que estás muy ausente. Eso nos falta mucho. Hablemos entonces de eso, a lo que puede conllevar y no es tan sano para los jóvenes. Bueno. Esas situaciones que atentan contra la integridad. Cuando no existe ese contexto protector, entonces mi amigo, que sabe menos que yo, ese se vuelve mi ayuda, mi soporte. Mi ayuda. Entonces me ayuda a meterme al vicio y entonces conozco la marihuana y entonces conozco el popper y conozco 1000 cosas más y entonces me lleva por allá donde están los del grupo X o entonces me lleva a conocer el alcohol. Entonces la idea es, fortalezcamos el entorno familiar porque fuera de ese entorno familiar y fuera de una institución educativa lo que hay es puros factores de riesgo que solo tienden a complicar la situación. El entorno familiar también puede jugar en contra de la situación. Desafortunadamente hay entornos familiares supremamente patologizados, supremamente enfermos, tenemos padres ausentes, tenemos madres ausentes, tenemos violencia desde el hogar. Tenemos violencia, tenemos maltrato a mamá, que es un maltrato a los hijos, porque si yo estoy asistiendo cuando te maltratan, yo estoy siendo víctima de esa violencia y me estoy volviendo también una persona violenta.
Yo iba a preguntar algo, y es que sí, muchas veces en las familias no se tiene como ese apoyo o esa confianza para hablar, sino que más bien a veces suelen como ser, por decirlo así, agravantes de la situación. Uno como pues una persona con depresión, ¿en qué otros medios o personas se puede apoyar en este caso como para ayudarse a salir de ahí? Aparte pues como del médico. Mira, yo digo que para ayudar cualquier persona sirve como ayuda, desde mi mejor amigo, pero ese sí, el buen amigo, que hay amigos buenos y amigos tóxicos. Un vecino, una vecina, un familiar de la familia extensa, mi abuela, las abuelas son muy sabias, los abuelos, un tío, una tía, ¿sí? Listo, que no hay de la familia, pero entonces metámonos en los medios, en las redes hay gente que te puede ayudar, en internet tú encuentras sitios donde te ayudan. Medellín tenía una línea amiga que recibía 40 llamadas por depresión. Desafortunadamente, cuando cambian los gobiernos, cambian las políticas y cambian las políticas y se pierden procesos muy interesantes que ayudaban. Entonces, la depresión y otras situaciones de salud mental son problemáticas sociales y entonces no puede ser que entre el nuevo gobierno y entonces no, entonces ya esa problemática no existe. La problemática sigue existiendo y esa ayuda tan importante que es una línea amiga, el paciente llama y dice, tengo este problema. Y ahí hay un psicólogo, una trabajadora social que te dice, yo te puedo ayudar. Y eso es muy interesante, es muy importante que tú al otro lado escuches una voz que te diga, yo te puedo ayudar. Y ahí se hace una consejería inicial y se hace una remisión. Te dicen, ve, comunícate al número tal, que allá te pueden dar una atención más especializada, que debe terminar, en este caso, con una remisión a un médico, a un especialista. Dentro de esas causas, situaciones que pueden llevar a que un episodio, una situación de tristeza, de aburrimiento, pase a ser el caso de depresión, está también el entorno escolar. Y es precisamente ese bullying, matoneo que se puede dar por parte de los compañeros de clase o de personas con las que uno comparte en el entorno de la institución, con señalamientos por apariencia física o por X o Y motivo que pueda pues, ir como en contra de la persona. También empieza a hacer como ruido en el cerebro, en el sentir del ser humano, todos esos comentarios que empiezan a llegar. Sí, total. ¿Por qué? Porque los niños, los estudiantes son seres en formación, son personas en formación, están formándose tanto desde su dimensión física como desde su dimensión psicoemocional. Entonces cualquier comentario, cualquier cosa genera un gran impacto. Cuando tú le dices, cuando a esa niña un par, el par es el compañerito, ¿sí? De primaria, de secundaria, es que me lo dijo mi par, entonces mi par me dijo, eres tonto, mi par me dijo, eres fea, mi par me dijo, eres gorda, mi par me dijo, es que no vas a llegar a ninguna parte. O se equivoca en alguna lectura o algo. O me equivoco y me dicen, eres torpe, profe, no le repita que ese es tonto, ese no va a entender nunca. O sea, esas cosas duelen cuando te las dicen y duelen si te las siguen repitiendo. Y eso de tanto repetirse y tanto escuchar se va generando una afectación. ¿Cuál es el papel de los padres? El papel de los padres es decir, hijo, allá estás con una cantidad de personas distintas, tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a tolerar, tenemos que aprender a dejar pasar, a perdonar, pero ese acompañamiento debe ser permanente. Cuando ese acompañamiento no es permanente y no es de buena calidad, los niños al sentirse atacados, al sentirse que todo el mundo está en contra, van entrando en esos episodios, en esas situaciones de gran tristeza, de gran angustia, de gran aburrimiento. Y de cuestionamiento personal. Y de cuestionamientos y victimizaciones que pueden derivar en una depresión. Esos casos de victimización, ¿cómo pueden manejarse? Ya hablamos desde el entorno familiar, desde el escolar, ustedes como docentes. Bueno, institucionalmente hay un conducto regular. La primera persona que conoce de la situación, entonces le remite al profesor que está dando la clase, o le remite después al profesor director de grupo y le remite después, le remite al director al coordinador de convivencia. Coordinador de convivencia remite a orientación o a veces directamente el afectado busca al orientador o busca una instancia más directa. Es más, el mismo afectado puede buscar de una vez atención especializada, pero institucionalmente hacemos ese direccionamiento también.
Profe, dentro de ese acompañamiento también ustedes como docentes están llamados a tener como el ojo bastante agudo, porque son situaciones que se pueden presentar normalmente en un salón de clase, por un momento de charla, de diversión entre los muchachos, porque suelen hacerse precisamente de ese tipo de comentarios de una forma jocosa, que quien la hace lo hace con la intención de burlarse y de que las personas se diviertan, pero la persona que está recibiendo la agresión, el señalamiento, pues lo va a sentir diferente. Ahí también el llamado es para los docentes para que estén como concentrados en esas situaciones. Sí. Porque Los pueden muchachos, presentarse las de charlas, múltiples formas sí, que para los jóvenes pueden ser normales y para el docente dentro de la cotidianidad también, pero... Muchas charlas y muchos temas de diálogo entre muchachos, entre grupos, cuando hay el cambio de clase, cuando el profesor no está, para ellos son normales, pero resulta que en esas charlas de cambio de clase o de descanso hay agresión, hay ofensa, hay un interés por humillarte, un interés por maltratarte. Si uno se entera, pues uno está ahí para corregir, pero también hay que generar en los muchachos esa capacidad de cuestionarte, ve, pues ¿por qué la estás tratando así? Pues ¿por qué le estás diciendo así? Mira que la estás lastimando. A veces los muchachos, más que defender, se suman al ataque. Y es el gran problema, ¿sí? Porque siempre desafortunadamente es el más débil, el más incapaz como de tomar la iniciativa para defenderse, la víctima de ese tipo de comportamientos, que son comportamientos que son naturales, pero no son comportamientos positivos. Se dan, pero no son comportamientos que se deban dar. Si hay un profesor cercano, lo más lógico es que el profesor entre a mediar y hacerles ver el error en el comportamiento, el error en el ataque, el error en la forma en la que se están dirigiendo a ese niño o a esa niña. Institucionalmente se trata de hacer. Lo que pasa es que también en los grupos, cuando no está el profesor, se comportan de una forma distinta a cuando está el profesor. Los grupos generan unas dinámicas, ¿sí? Los grupos se organizan de distintas formas. Hay unos liderazgos en los grupos. Hay muchachos que ejercen liderazgos en los grupos. ¿Qué tenemos que hacer los docentes? Estar alerta sobre cómo se ejerce ese liderazgo para empezar a intervenir cuando el liderazgo sea negativo. Profe, si bien no hay una causa establecida, pues que diga, si le pasa esto, usted puede tener depresión, pues son múltiples los factores que generan la depresión. ¿Cuáles son como esos comportamientos, situaciones de la vida que a uno lo pueden conllevar a esa enfermedad? La depresión es un tema de salud mental en investigación. Las fuentes de la depresión, las causas son múltiples, no hay una causa específica. Es más, hay causas o hay factores que son detonantes de una depresión, sin ser el factor esencial. Por ejemplo, hablamos de la química cerebral. ¿Qué es eso? La química cerebral es cómo funciona nuestro cerebro, cómo neurológicamente funciona nuestro cerebro. La forma en que funciona el cerebro tuyo no es la misma forma en que funciona el cerebro tuyo. Todos nuestros cerebros funcionan de forma distinta. Hay unas sustancias químicas en el cerebro de cada uno que son los neurotransmisores, ¿sí? Esos neurotransmisores obedecen a ciertas señales químicas. Se cree que por una alteración en la química, en el funcionamiento, en la dinámica, te genera una depresión a ti, pero no te la genera a ti, ¿sí? Entonces, hay una primera base que es neurológica y química, de la química cerebral, que está en investigación. No se puede decir, es que eso es, no, es una de tantas posibles. Estamos hablando también del tema hormonal. Decían que la mujer tiene más depresión o expresa más depresión porque la mujer tiene los ciclos hormonales, el tema del ciclo menstrual, el tema del embarazo, el tema de la menopausia, y que de alguna forma esos cambios químicos hormonales influyen en mayores niveles de depresión. Eso tampoco es una palabra absoluta, también es un tema en investigación. Rasgos heredados, que es que mi papá, mi abuelo y mi tatarabuelo eran depresivos y entonces por esa razón yo soy depresivo. Eso también se podría cuestionar, se podría asumir que sí, pero también es cuestionable. ¿Por qué? Porque sería como decir que estamos determinados, que si tuve un abuelo depresivo, entonces que yo también voy a ser depresivo. Y entonces, ¿dónde está mi capacidad personal de superar esa condición supuestamente heredada? Hablamos también de traumas de la primera infancia. Aquí se habría algo muy claro. Es muy posible que una persona que vivió una experiencia traumática en la infancia entre a tener episodios depresivos. Recuerden que este país vivió
muchos tipos de violencia que de alguna forma marcan la gente. Hay niños en este país, en Antioquia, que vieron morir a sus padres de una manera violenta, o a un familiar de una manera violenta, o a una persona cercana de una manera violenta. A mí que me diga alguien que eso no le puede generar a una persona una respuesta depresiva a futuro. Así pasen 10 o 15 años, eso de alguna forma queda en el cerebro. Esas cosas cuando son tan vívidas, tan crudas, tan de frente, eso tiene que marcar a las personas. Y hablamos también patrones culturales de pensamiento aprendido. Cuando tú tienes una mamá, un entorno familiar donde todo es negativo y vea qué pobreza tan horrible y vea usted cómo frega de tanto y usted no va a salir adelante y usted qué pereza y usted por qué nació y usted por qué vive y entonces yo, maldita la hora en la que yo lo traje al mundo. O sea, esas son cosas que de alguna forma te van marcando. O sea, tiene que ser uno el superhombre o la supermujer para decir, a pesar de todo esto, yo salí adelante, como evidentemente ocurre. Hay niños que estando en entornos supremamente negativos han salido adelante, pero hay niños que estando en entornos negativos, obviamente, empiezan a generar este tipo de situaciones. Profe, también hay un tema y es el ciberacoso, pero antes de que hablemos precisamente de estos factores que nos propicia el siglo XXI y la tecnología de hoy en día, vamos con la regla de esta semana. Las palabras homónimas son aquellas que se pronuncian o se escriben de igual manera, pero se diferencian en que presentan distintos significados. Se trata de una serie de palabras que, aunque puedan escribirse con idéntica ortografía o de una forma muy similar, poseen en realidad significados diversos. Por ejemplo, alce, sustantivo, es un mamífero cérvido, y alce, subjuntivo del verbo alzar, equivalente a levante. Capital como suma de dinero y capital de ciudad de residencia del gobierno de un país. Luego de conocer la regla de esta semana, seguimos en el estudio de Endoblevida con el psicoorientador de la institución educativa María Auxiliadora. Y Alejandro, usted mencionaba un tema ahorita importante y es el tema del ciberacoso. Profe, ¿esto cómo puede influir, cómo se puede manifestar en la vida de una persona depresiva? Bueno, las redes sociales son una realidad en nuestro país y a nivel mundial. Desafortunadamente, la red social es la herramienta. La red social no determina el uso que se haga de esa herramienta. Se puede hacer un uso responsable, pero también se puede hacer un uso destructivo. Ustedes ya vieron que estamos hablando en estos momentos de noticias falsas, que las redes se están llenando de noticias falsas. Y ustedes han visto que ha habido incidentes graves causados por noticias falsas, de todo tipo. En el caso de la depresión, en el caso de personas susceptibles a la depresión, es muy delicado el tema de las redes sociales. ¿Por qué? Porque en la impunidad de la red social, desde un Facebook, desde un WhatsApp, desde repetir ese mensaje, se puede causar un grande daño a una persona que tenga esa predisposición a ser depresiva. En Estados Unidos, aquí también, se han registrado casos que desde una red social han acosado y acosado tanto a una persona que termina por tomar decisiones fatales, ¿sí? Por un tema académico, por un tema de su autoimagen, por un tema de una relación que termina, el grupo cercano a una de las partes empieza a hostigar de tal manera al otro que termina por hacerlo tomar decisiones fatales. Y todos los días vemos en la prensa, ¿por qué? Porque son noticias de gran impacto. Vemos que en tal parte ocurrió algo, que en tal parte ocurrió otra cosa, que esta persona tomó esta decisión. ¿Por qué? Porque muchas veces es tan fuerte el ataque y estoy tan débil en mi capacidad de defenderme que mi decisión final es como lo más fácil. ¿Sí? ¿Qué es lo más fácil? Tomar la peor decisión. ¿Sí? Entonces es importante en los padres de familia, el uso de redes sociales debe estar restringido. ¿Debe estar restringido a qué? Por lo menos desde mi punto de vista, los niños de primaria no deben tener acceso a redes sociales, porque son niños en un nivel de vulnerabilidad muy alto, son fácilmente manipulables. En la secundaria yo diría que a partir de noveno solamente los muchachos deben tener acceso a este celular. El celular es una herramienta tremendamente poderosa para construir y para destruir. Entonces, en secundaria solamente a partir de noveno, que viene a haber un uso medianamente responsable.
Y ya los muchachos de 10º, de 11, pues uno esperará que haya un uso muy responsable y además académico de un aparato celular. Pero si de mí dependiera, se prohibiría el acceso de los muchachos tanto al aparato como a la red social. Porque así yo no tenga el aparato, si yo tengo acceso a la red social, puedo caer víctima o puedo ser victimario de terceras personas. Los cafés internet, si el niño entra a hacer una tarea, que sea hacer la tarea, pero es que muchas veces la disculpa es, papi, dame plata para ir a hacer mi tarea, y no nos vamos a hacer la tarea, sino lo primero que abrimos es la red social, y entonces en ese ratico que yo estoy pueden pasar muchas cosas, se transfieren imágenes, se transfieren mensajes, se envían videos, entonces hay que estar muy vigilantes, y sería una tarea a nivel de territorio de cuáles son las reglas nuestras impuestas por los adultos para proteger a los niños que utilizan todos estos servicios electrónicos y de redes sociales. Profe, si bien no hay una receta, una manera para que las personas puedan prevenir pasar por una depresión, ¿qué aspectos son importantes a tener en cuenta dentro de ese proceso para evitar llegar a ella? Bueno, si estamos hablando de adultos, tener una buena relación con la persona que tengamos enseguida, nuestra pareja, nuestro novio, nuestra novia o nuestro entorno familiar, primero, como adultos. En referencia a los hijos, mucha comunicación con los hijos. O sea, pueden faltar muchas cosas en la casa, pero que no falte la comunicación. Y yo saber y conocer a mis hijos, como les decía, que mi hijo no sea un extraño o una extraña en mi casa. Ve, pasó un extraño, cruzó la sala. Esa persona tiene que ser supremamente conocida. ¿Quién entró? Que yo no diga, ve, ¿quién entró? ¿Quién es ese? ¿Es tu hijo? Ah, es que hace 2 años que no lo veo. O sea, tenemos que conocer quién es esa persona, quién es ese hijo, esa hija, cómo funciona, qué espero de ella, cómo se comporta, para que en el primer momento en que haya un cambio, yo sepa decir, aquí pasa algo, voy a intervenir. Una vez detectado el problema, una vez clara la situación de depresión, ya tratar de negociar con esta persona, con mi hijo, con mi hija, tratar de llegar a acuerdos, evaluar la gravedad de la situación y, si es necesario, remitir a un especialista. En la remisión a especialista hay que tener mucho cuidado. De la depresión se puede salir o se puede controlar con terapia, digamos psicológica, y terapia farmacéutica. Aquí hay que hacer una aclaración. Ambas son efectivas independientemente o en combinación, pero hay que tener una consideración sobre la terapia farmacológica. Se está volviendo demasiado común que la terapia farmacológica genera unos efectos colaterales no deseados. Entonces, ¿qué es lo que se debe buscar? Que el medicamento cumpla su función por determinado tiempo, pero que no se vuelva el paciente dependiente del fármaco. Que al mes de haberlo usado y empieza a tener tristeza, voy a tomar porque no quiero depresión. También hay que tener control por parte del uso y abuso de ese medicamento. Exacto. Tenemos que, la idea no es volver a la persona dependiente de otra sustancia, o sea, sacarla de un problema, pero generarle otro de dependencia de una sustancia. La persona tiene todo el derecho, cuando va a su consulta con un psiquiatra, que le va a recetar una fórmula, a que el psiquiatra le diga, mira, esto va a tener estos efectos positivos, 2, 3 o 4, y te va a generar estos efectos negativos. Y la persona tiene todo el derecho a pedir un medicamento que le cause menores efectos negativos o decir simplemente, yo no voy a tomar el tratamiento farmacológico. Es un derecho que el usuario, que el paciente tiene frente a una dolencia, frente a un tratamiento que le quiera administrar. ¿Qué es lo ideal? Que se combine terapia psicológica y terapia farmacológica y que eso tenga un fin en el tiempo, que no sea un tema indefinido, que tenga un fin en el tiempo. Profe, la invitación entonces es para que los padres de familia y las personas que rodean precisamente a esas personas que empiezan a tener esos episodios, a que estén pendientes, a que entablen precisamente un canal de comunicación importante. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber estado en Doble Vía. Esperamos que en próximos programas podamos estar en su compañía y hablar de muchos de los temas que se pueden abordar de pertinencia para los jóvenes. Muy amables por la invitación. Gracias, profe, por venir, gracias, Alejo, y gracias también a ustedes, televidentes, por seguir con este espacio, educarse, informarse y entretenerse de la mano de nosotros. Nos vemos el próximo viernes, como siempre, a las 6:50 de la tarde.
UPAN, la televisión de los andinos.